Hola, aquí está la información sobre cómo correr el código para producir los mapas de las especies. Am, Básicamente yo lo he hecho suponiendo que tienes los datos de entrada. Entonces, si tú has importado tu asset o puedes referirse a este asset que yo compartí antes, am, tú puedes cambiar el código para reflejar esto. Lo demás está bien. Um, Aquí está la información dentro de este asset, species yes no, que te da información para el filtro. Por ejemplo, yo estoy corriendo ahorita Dipteryx ferrea. Esta es una cadena de texto que yo hice para, para bautizar las salidas del proceso. Sabiendo que estoy trabajando con Dipteryx ferrea, tengo que referirme a esta información, que son los valores aceptables para los filtros de más abajo. Por ejemplo, tengo Dipteryx ferrea y Dipteryx sp aquí. Entonces, tengo que cambiar este filtro. Estoy filtrando la información con todas las especies para solamente Dipteryx ferrea y Dipteryx sp. Además, tengo que escoger o hacer un filtro para sacar solamente registros que no tienen Dipteryx ferrea. Por ejemplo, not species. Quiere decir que not species, si la etiqueta es none, indica que no hay ninguna de las especies de interés. Not species Dipteryx ferrea no, o de ferrea no, indica que solamente Dipteryx ferrea no está. Y DSP no, en la columna not species, indica que ninguna especie de Dipteryx está ahí. Tú puedes cambiar este lógico como quieres. Entonces, mira que estos son comentados solamente, y estos se pueden borrar, estos no se leen. Solamente esta información se lee. Entonces, ahí va con el proceso de construir el archivo de entrada que se llama forModel. En el console debe salir la información que indica la cantidad de elementos. Y en este caso hay 61 que tiene yes, que tiene Dipteryx. Esta cantidad 768 que no tienen Dipteryx. Este es tal vez un problema que hay muchísimo con no y poquitos con yes. Este es algo que yo no he experimentado. Por ejemplo, uno puede decir, bueno, tal vez debemos usar menos no, o sea, aleatoriamente escoger un porcentaje de estos no's. No sé cómo afectaría el modelo. Es sencillamente algo que no sé, pero por ahora estamos utilizando toda la información. Entonces, cuando tú cambias el modelo o tú corres el modelo para la primera vez, van a salir errores. Este está esperado porque está buscando un asset que no se ha creado. Yo ya creé estos assets con la primera corrida del código por correr data3, el task data3. Entonces yo empujo run y va bajando aquí y va corriendo
tú ves que ha estado corriendo por 2 horas. Lo que está ocurriendo es que for module, este conjunto de datos, está extrayendo la información de predictors y construyendo un feature collection. Este feature collection se exporta como un asset, porque este es el paso del proceso que demora mucho. Con este asset, tú puedes importar en el código, y esto es lo que el código trata de hacer, es importar el asset para que puedas seguir con el proceso. Entonces, la primera vez que se corre, salen los errores. Tú corres solamente el primero, que es data trace, corre por varias horas. Cuando se ha corrido una vez, se recorre el código. Y cuando tú corres este pasos, va a exportar la información de interés. Por ejemplo, la información de la clasificación de los datos de entrenamiento, los de validación con random forests, lo mismo con MaxEnt y los mapas de random forest y de MaxEnt. Entonces, para cada especie que tú escoges aquí arriba con los filtros, hay que correrlo 2 veces. Primera vez se corre por varias horas. Segunda vez que se corre, no hay que correr este de nuevo. Solamente se corren estos pasos que van a aparecer aquí. Y todo se va a exportar al drive. Entonces, cuando se exporta al drive, hay que bajarlo a tu máquina y tú vas al escogedor de umbral, right? Y después miramos queries y connections. Yo hago doble clic aquí y yo hago doble clic aquí. Yo escojo la CSV que yo acabo de bajar de mi drive, por ejemplo, validation MaxEnt. Yo hago OK y va a refrescar la información. También hay que hacerlo con validación o con training. Hay que hacer doble clic, escoger el archivo nuevo, OK, y después close and load. Y va a regresar aquí y va a correr. Y lo que vas a ver es where's data refresh all. Vas a ver este escenario que va muy lentamente tal vez estar cargando estas filas. Y cuando tú cargas estas filas, en teoría, suponiendo que no hay ningún problema, lo que hay que hacer es ir a training umbral y validación umbral. Y la explicación aquí tal vez vaya a explicar cómo interpretar esta información. Pero básicamente el punto es que tienes que escoger el umbral que vas a usar para recodificar el mapa, para maximizar el componente de exactitud que tú deseas. Por ejemplo, en este caso, si yo escojo .66 o .025 como el umbral de probabilidad alta, este indica que mi exactitud global será 92%. La exactitud, si es un negativo, y si el mapa recodificado con un umbral de .025 es un 0, o sea, no tiene la especie, y la parcela de campo también no tiene la especie. Esto indica neg, 0, 0 correspondencia.
O sea, 92% de los negs, de los ceros, son, de los puntos de campo, son ceros también. Igual con pos. Entonces tú puedes estudiar exactamente cómo está calculando esta información. Hay que expander la fórmula para mirarlo mejor. Este es cómo interpretar los resultados. Se explica aquí y más abajo. Y también es como correr el código Google Earth Engine.